Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Muchas gracias, señor presidente. Mire, en primer lugar, nuestro bloque quiere plantear que este presupuesto se está aprobando, si es que lo aprueban, a libro cerrado. No hemos tenido tiempo de discutir, de darnos una charla sobre lo que implica, sobre las partidas en particular, sobre las omisiones, que hay muchísimas, sobre las injusticias. Es decir, que este es un presupuesto donde estamos haciendo la ficción de un debate, como lo hemos hecho lamentablemente, señor presidente, con todo el paquetazo de reformas que nos preparó el gobierno para el mes de diciembre. Lo advertimos. Cuando trajeron este presupuesto en septiembre, lo hicieron por los tiempos legales, pero dijimos, no lo van a discutir, no lo van a querer discutir, porque este presupuesto va a estar relacionado con las leyes de ajuste que van a dejar ver solo después de las elecciones. Dicho y hecho. Guardaron en el cajón lo que fue la reforma previsional, lo que es la reforma laboral, lo que es la reforma tributaria, lo guardaron en el cajón hasta que pasaran las elecciones para perpetrar lo que ya hemos caracterizado varias veces como una verdadera estafa electoral. La gente fue y votó una cosa, terminaron las elecciones, se sacaron la careta y trajeron un mundo completamente distinto. Es más, y lo repito porque después nos preguntamos por qué pasan ciertas cosas en la calle, y no lo tome esto como una defensa de las situaciones de violencia que se dieron, sino como una explicación de aquello que no mostraron muchísimos canales de televisión. Podemos condenar la violencia, pero no nos pasemos hablando de la violencia exclusivamente cuando cientos de miles de personas se manifestaron en todo el país en contra de estas reformas. Siguen sin escuchar, siguen sin oír y piensan que con operaciones mediáticas van a tapar la realidad. El cacerolazo enorme que se dio mientras acá se daba la poda de las jubilaciones representa en una proporción enorme a votantes de Cambiemos, a votantes de Macri, que se estaban dando cuenta de que les iban a meter mano en el bolsillo. Y lo digo porque hoy un diario oficialista, tal vez con atraso, titula hoy cómo esto va a representar una caída del 20%, digo del 30% dice, 30% en las jubilaciones de todos los trabajadores actuales. Hablamos mucho de los jubilados, hablamos mucho de la asignación universal por hijo, porque fue un saqueo. Pero hay un saqueo que en cantidad de gente es mucho peor. Todos los futuros trabajadores de la Argentina van a sufrir la reforma previsional que votaron ustedes acá. Lo dice un diario oficialista. Se van a jubilar con el 30% menos. Están creando jubilados clase B, jubilados clase C, jubilados clase D, y todos en condiciones tremendamente perjudiciales. Denunciamos entonces que no se iba a discutir ese presupuesto, no se discutió. ¿Por qué? Porque es un eslabón más de esta cadena con la que están atando al pueblo argentino, con sus ajustes, con sus podas, con su distribución regresiva del ingreso. Todo eso es el mismo paquete. Por eso hoy que tenemos que tratar el presupuesto que no querían discutir, quiero denunciarlo. No solo no lo hemos discutido, no solo no podemos introducir ni una coma a ese presupuesto, sino que además está viejo, está obsoleto, no sirve más. Porque las propias reformas desastrosas que ustedes quieren pasar estos días ya hacen que ese presupuesto presentado en septiembre no sirva para nada. Y no porque ustedes no supieran, porque tenían ahí preparadas las leyes, sino porque lo ocultaron al electorado. Lo ocultaron al electorado para conseguir el voto. Una estafa electoral, como hicieron con las jubilaciones, como hicieron con la reforma laboral, como hicieron con la reforma tributaria. Todo oculto, todo escondido, para conseguir un voto fraudulento desde el punto de vista del contrato que se hace entre el que vota y el que lo representa. Y lo digo con todas estas palabras porque ahí estaba Marcos Peña diciendo no hay ninguna
No hay ningún cambio para los jubilados, no tenemos nada planeado. Sí, tenían planeado esta estafa, que el presupuesto viene a perfeccionar. Porque además este presupuesto que esconde, también lo podemos decir, esconde todas esas reformas que están implicadas, que si son como ustedes dicen, revolucionarias, excelentes, van a cambiar todo el país. Bueno, ¿por qué el presupuesto ya del año que viene no las incluye? Este presupuesto, si tuvieran algo, mínimamente, algo de decencia con respecto a sus votantes, tendrían que mandarlo a rehacer para considerar, incluso si son buenas, cuáles son los efectos de esta reforma. No están, no existe. Cambiaron el mundo, dicen ustedes, pero no lo reflejan en el presupuesto. Ya este presupuesto que se va a aplicar el año que viene no incluye las reformas pésimas que han traído en diciembre. Ahora bien, ¿qué es lo que dice este presupuesto? Ya letra muerta, ya obsoleto, ya ridículo, ya una pérdida de tiempo votarlo. No lo pueden cumplir. Nace muerto este presupuesto. Nace muerto porque no incluye las reformas que han aprobado, porque no están ahí. Pero cuando vemos el presupuesto, ya en septiembre veíamos que era malo, y quiero plantearlo para empezar, es un presupuesto de más ajuste, de más endeudamiento, de más tarifazo, de menos obra pública. Eso es el presupuesto que traen, lo dicen los números, por eso el diputado preopinante no puede defenderse ante nada de esto. Tienen que dibujar un mundo que no existe, tienen que taparse los ojos para ver la calle que les reclama, tienen que entender que este presupuesto no solo no sirve por lo que ustedes traían antes, sino también por lo que están haciendo ahora. Y quiero decirle a los jubilados, quiero decirle a los trabajadores, quiero decirle a la clase media, quiero decirle a todos los argentinos que lo que les espera, además de lo que aportaron de desgracias con las últimas reformas que presentaron, lo que les espera es malo y es peor. Las boletas esas del gas, la boleta de la luz, que hicieron pagar en cuotas para que en las elecciones la gente no tuviera todavía del todo el impacto, bueno, esto va a empeorar, más tarifazo. Lo que hoy escuchaba que algún economista neoliberal le reclama al gobierno, y varios, muchos, el propio Melconian, todos han reclamado que esto puede terminar muy mal por el enorme endeudamiento. Olvídense, este presupuesto trae más endeudamiento, aún con el maquillaje que ahora voy a mostrar que hicieron el año pasado, trae más endeudamiento y trae, evidentemente, un paquete de previsiones sobre la economía que dan gracia. Son falsas, como vienen siendo, y quiero decirlo para que le quede claro a este Parlamento. Para que le quede claro a este Parlamento. Este gobierno asume en 2016, finales de 2015, y dice que la economía va a crecer 1%, y dice que la inflación va a ser del 20%. Eso es lo que dijo Macri, es lo que dijo el entonces ministro Prat-Gay. ¿Qué fue lo que pasó en el año 2016? La economía no creció 1%, cayó 2,3%, producto de todas las políticas que aplicaron, producto de la devaluación que hicieron, producto de las reducciones salariales, de la pérdida de consumo, de la desindustrialización. Así cayó la economía en 2016 y todavía hoy los números que contaban no recupera la economía como estaba en 2015. La industria todavía la han perforado. Eso es lo que vinieron a hacer con su programa neoliberal. Y de la misma manera que no creció lo que decían en 2016, porque no pegan una estimación, no pegan una proyección, pero no es porque sean malos economistas los que las hacen, es porque mienten. De la misma manera, la inflación que iba a ser de 20, dijo el presidente, y con ese número en la mano empezó a recorrer los medios de comunicación, todo el gobierno, para conseguir una paritaria de 20. Menos mal que los trabajadores no creyeron y consiguieron paritarias en 2016 alrededor de 30. Pero ¿saben qué? Ustedes se superaron a ustedes mismos. El año con más inflación
desde la crisis del 89, 40% de inflación. Duplicaron la que encontraron en 2015, la duplicaron. Y en el presupuesto, después 2017, lo mismo. En 2017 hablaban de una inflación entre 12 y 17 puntos. Vamos a terminar el año con una inflación que no hay consultora privada que ponga abajo del 23. Pero muchas con la inflación ahora de diciembre esperan que llegue al 25, 26. Le pifiaron por 7 puntos, por 8 puntos, al límite superior. Y de nuevo, ¿para qué? Para ir a planchar las paritarias. De nuevo, ¿para qué? Para engañar a los jubilados. Es lo mismo. Es lo mismo, veníamos de 12 años donde siempre los salarios le ganaban a la inflación. Ustedes cuando quieren poner ahí algún punto, dicen, bueno, 2014, 12 años y medio tienen, siempre le ganamos a la inflación, siempre protegiendo el mercado interno, la industria, el salario, las jubilaciones. Prometieron el 82, lo redujeron en 2016 y ahora vienen a reducirlas para siempre. Si esta ley sigue funcionando. Las predicciones de este presupuesto son del mismo tipo. Y quiero poner eje en además de que ya están fuera de época, están vencidas, porque no incluyen esas predicciones. Miren qué seriedad, que son las mismas después de la reforma previsional, que son las mismas. No saben ni cómo va a afectar a la propia economía del país los desastres que ustedes hacen. Por eso no lo reflejan en presupuesto. Y no hay ni una buena noticia para la gente, no hay ni una buena noticia para los viejos, para los laburantes, no hay en este presupuesto. Es neoliberal, de la A a la Z. Y hay un punto central que hay que plantear, que es este tema del déficit. Miren, recuerdo bien, porque cuando ustedes eran nuestra oposición decían el déficit más grande del mundo, de la historia, del continente, de los libros de texto, de la ciencia ficción, cualquier cosa decían. Llegaron al gobierno, calcularon el déficit, incluso cuando se lo presentan en los prospectos de deuda a los inversores extranjeros. Todos, en todos, los números, una ensalada. Cambió la metodología Prat-Gay, cambió de nuevo la metodología el actual ministro. Todo para estafar, para mentir. Pero ¿saben qué? Hay una cosa en la que hay unanimidad y que muestran las propias estadísticas del gobierno. Lo único cierto es que ustedes llegaron y subió el déficit fiscal. Lograron un milagro. Ajustaron todo lo que pudieron y el déficit sigue creciendo. ¿Saben por qué? Porque la teoría económica que usan, que ya no existe en ningún lugar del mundo, intenta explicar que el ajuste es bueno. Pero el primer resultado del ajuste, como el que hicieron de las jubilaciones, se creen que van a ganar mucho presupuesto ajustando las jubilaciones. O se creen en el conurbano que le va a ir bien a la provincia de Buenos Aires, ajustando las jubilaciones para darle a Vidal. Pero ¿saben qué? Las jubilaciones que ajustaron son el medio de vida de los bonaerenses, de los jujeños, de los habitantes de todo el país, que ahora van a cobrar menos, van a gastar menos, van a consumir menos, van a vivir peor y además van a generar caída del consumo y recesión en la economía real. No es la que depende de las importaciones y la timba, la real. A esa es la que están matando. Y eso es lo que tenemos acá. El déficit calculado como lo hizo Prat-Gay o como después lo hizo Duhovne, creció. Y ahora creció todos los años. Y ahora este año que viene prometen un ajuste mayor. Y quieren que festejemos, que van a ajustar un punto del PBI. Pero no es un punto del PBI, es un ajustazo mucho mayor. Acá se lo planteé al ministro y me lo reconoció. Para llegar a una caída de un punto del déficit, hacen otro menjunje, otra alquimia, y se olvidan que si cumplen con un déficit de 3,2 el año que viene, si por primera vez logran ese presunto objetivo de bajar el déficit, van a tener que hacer un ajuste muchísimo mayor.
muchísimo mayor, porque acá no tienen en cuenta 0,2 puntos más del producto que pierden por el 15% de las provincias, 0,4% más que pierden porque no hay blanqueo, 0,4% más porque van a seguir reduciendo las retenciones a la soja, 0,8% más por la reparación histórica. Es decir, si cumplen con la meta del 3,2%, mi Dios, el ajuste que van a hacer a trocha y moche es mucho mayor que el que ponen acá. Falta 1,5 puntos más. Lo que ustedes van a hacer es un ajuste presupuestario que implica no 1 punto del producto, casi 3, si cumplen lo que dicen acá. Si cumplen lo que dicen acá. Es un presupuesto de ajuste. Ajuste en general, como acabo de decir, pero incluye más tarifazo. Hoy un diario oficialista hasta la médula, de la primera a la última página, dice, para el año que viene el gobierno quiere hacer un ajuste de 10 puntos de la obra pública. 10 puntos de la obra pública, siempre medido en términos reales, pero partida por partida, están planteando reducir los salarios públicos, reducir el empleo público, reducir la obra pública, reducir el presupuesto de educación, reducir el presupuesto de ciencia y tecnología. Así van a sacar adelante el país. Hacen lo mismo que vienen haciendo y no va a funcionar. Va a haber menos pymes, menos industria, menos trabajo en blanco, como le viene pasando, y más pobreza, como le viene pasando. No es así. ¿Saben cuál es la única partida que crece, señor presidente? Porque es un presupuesto de ajuste, pero también de endeudamiento. La única partida que crece es la de intereses de deuda. Todo eso que sacan, esos torniquetes que hacen, no le representan ahorros, porque le crecen los intereses de deuda. Le sacan al jubilado para darle a los acreedores. Le sacan a la ciencia y la tecnología para darle a los acreedores. Son números muy gruesos. Miren, y mentiras. En el presupuesto de este año, ustedes planteaban que los intereses de deuda iban a subir el 32%. Ya era un escándalo. Pero planteaban eso, lo dijimos acá, es mentira. ¿Saben cómo está esa cuenta con las últimas ampliaciones? 72% crecieron los intereses de la deuda pública. Pero a los viejos hay que sacarles. El año que viene, según el presupuesto de ustedes, los intereses van a ser de 400.008 millones de pesos. 4 veces lo que le sacan a los jubilados, pero igual van contra los jubilados, igual van contra las provincias, igual van contra la ciencia, igual van contra la educación. Todo eso no vale nada, pero a los acreedores les cumplen. Y este 30% de aumento que traen hoy, dudo que se vaya a cumplir. Como mintieron el año pasado, que trajeron un presupuesto que decía 30% de aumento de intereses y va a ser 72% de aumento de intereses de deuda. Miren, LEVAX, que no figura en el presupuesto, pero son parte del déficit cuasi fiscal, este año solo, 360 millones de intereses, 1.000 millones de intereses de LEVAX. Se ven las prioridades. Señor presidente, presupuesto neoliberal, de ajuste, contra los que menos tienen, de más endeudamiento, todas malas noticias para nuestros sectores populares, también para sus votantes que salieron a cacerolear a su propio gobierno. Muchos de ellos, porque se han dado cuenta de por dónde viene la mano. Acá estamos los diputados que venimos a defender los intereses de las pymes, de la industria, de los jubilados, de los laburantes, y en ese sentido, señor presidente, le adelanto nuestro voto negativo a este presupuesto. No se puede apoyar esta política, no sirve, tienen que cambiar de política, están a tiempo, escuchen la calle, escuchen lo que pasó en el país, escuchen a los propios economistas que hasta hace poco los acompañaban y les dicen que es demencial
emitir 150.000 millones de dólares de deuda. 150.000 millones de dólares de deuda. Eso es lo que sostiene. Eso es lo que sostiene. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Endeudar, endeudar, endeudar y endeudar. Y después vemos que la reforma previsional no la escribieron ustedes, no la escribió ningún ministro, la escribieron los acreedores, la escribió el Fondo Monetario, que la reforma tributaria bajan contribuciones porque lo dice el Fondo Monetario, pero sí, claro, si están construyendo las cadenas y los grilletes que les van a obligar a ustedes mismos a no poder hacer ninguna cosa si no la dictan los acreedores, si no es con el consentimiento de los acreedores. Esta historia ya la vivimos. Lo dicen los economistas neoliberales, a veces con palabras gruesas, porque saben que ustedes no escuchan a nadie, ni siquiera a su propia base electoral. Nosotros necesitamos que cambien estas políticas. Necesitamos que piensen en los que menos tienen. Necesitamos que defiendan a esa clase media, incluso a las que los votó, que defiendan a los jubilados, donde tienen una base electoral, pero ustedes ya no, ya soltaron el ancla, ya están aplicando el programa económico neoliberal con sus reformas, con esas que quedaron pendientes. Faltaba solamente esa confesión. Cavallo dijo, están aplicando mi plan económico, están llevando adelante incluso las reformas que no terminamos de hacer en los 90. Son las mismas políticas, nos van a llevar a los mismos lugares. Estamos a tiempo, cambien la política, piensen en la Argentina, piensen en los que menos tienen, piensen en nuestra industria, piensen en nuestras pymes, piensen en nuestros jubilados. Nosotros, presidente, vamos a votar en contra como testimonio de que defendemos los intereses populares, defendemos a toda la población que este gobierno no defiende, escucha a unos pocos, escucha al lobby, a las transnacionales, a los bancos, no escucha a la calle y a la gente y se quieren quedar tranquilos con que son solo unos pocos violentos. No es así, condenamos la violencia, pero es mucho más y lo tienen que escuchar. No pueden agredir a la población sin que la población pueda contestar de manera pacífica, como lo hacía hasta que ustedes militarizaron la Argentina. Muchísimas gracias. Gracias.